Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección de escuela sabática. Yo soy el pastor Evelio Miranda y es un placer para mí hacer este trabajo de compartir algunas verdades, algunas ideas con respecto a la palabra de Dios. Muchas gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal, a los que comparten este material con todas las personas. Muchas gracias a todos los que comentan. Es muy bueno hacer todo esto para que este material pueda llegar a muchas más personas. Vamos al repaso de la lección de la escuela sabática para el 10 de diciembre del 2022. El título: Los engaños del tiempo del fin. Versículo para memorizar: Segunda de Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En todo tiempo ha habido engaños, errores. Ha habido la forma de distorsionar la palabra de Dios. Pero en estos últimos tiempos de la historia de pecado de este planeta Tierra, estamos encontrando con más frecuencia y a una escala aún mayor estos engaños que están destruyendo y desviando de la verdad de la Biblia a miles y millones de personas. Tristemente, hay muchos que se han apartado de la verdad de la Biblia y han seguido a distintas doctrinas, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y el enemigo se ha encargado de distorsionar cada día la palabra del Señor e implantar engaños para que las personas estén totalmente perdidas con respecto a la verdad. En esta semana vamos a considerar algunos engaños, como por ejemplo el misticismo, en segundo lugar las experiencias cercanas a la muerte, en tercer lugar la reencarnación, en cuarto lugar la nigromancia y en quinto lugar el culto a los antepasados. Estos son temas sumamente peligrosos que debemos de tener en cuenta. Por eso que te animo a que podamos estudiar juntos esta interesante lección de escuela sabática y que podamos entender de qué se trata estos engaños satánicos. Vamos a la lección del domingo. El título: el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Realmente es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas, pero desde la perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Es decir, lo místico tiene que ver con una conexión personal de algún individuo con la deidad, con el más allá. Y esta experiencia la transmiten a los seres humanos como una verdad absoluta, siendo esta totalmente subjetiva, porque es la experiencia de cada cual de lo que pueda estar pasando. Sin embargo, se proyecta como toda una verdad y como toda una revelación de lo divino a personas individuales. Pero la tendencia es siempre reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. Es decir, alguna persona que comenta: tuve un sueño, estuve en un trance más allá de lo que se puede percibir acá en la tierra, y entonces estuve viendo y recibí mensajes y ahora recibo una enseñanza de parte de la divinidad, y entonces todo eso se transmite. Eso es misticismo. Eso es tratar de tener una conexión medio rara, medio ambigua, subjetiva, con la deidad, no teniendo en cuenta toda la revelación escrita. Por supuesto que una persona puede tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre. Claro que puede tener, por ejemplo, hacemos oraciones
recibimos mensajes a nuestra conciencia de parte del Espíritu Santo y lógicamente que tenemos esa relación y esa conexión con la deidad. Ahora, ¿cuál es el problema del misticismo? El misticismo es cuando una persona plantea que tiene relaciones, conversaciones, señales con el más allá o con algún dios o con alguna deidad fuera de la deidad bíblica planteada en la Escritura, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y justo toda esa revelación puede ser innecesaria, puede ser subjetiva, puede ser no trascendental para el mensaje que la Biblia quiere transmitir, y en la mayoría de las ocasiones son experiencias que van contraria a la palabra de Dios. Y esto es sumamente peligroso. En el mundo posmoderno que vivimos, la tendencia es minimizar la importancia y la relevancia que tiene la enseñanza bíblica, la doctrina bíblica, como algo que ya es tedioso, que es repetitivo, que es antiguo, que está fuera de moda. Y lo más importante es qué experiencia tú tuviste de forma personal con Dios. Y esto está bien hasta cierto sentido, pero está totalmente mal cuando esa experiencia íntima que tú tienes con Dios va contraria a la palabra del Señor. Por eso Mateo 7, del 21 al 27, nos habla de cómo uno puede construir en una roca y cómo uno puede construir en la arena. Cuando yo construyo en la roca, es decir, en la revelación escrita de la palabra de Dios, entonces cualquier experiencia que yo pueda tener, ya sea de una revelación que Dios me dé a mí de forma personal o quizás algo que Él me quiera revelar, pues va a estar en consonancia absoluta con la palabra de Dios, que es la roca firme que no me deja desvirtuar lo que el Señor me quiere transmitir. Pero cuando yo estoy alejado de la revelación escrita, de la roca firme, entonces cualquier mensaje que no necesariamente tiene que ser de parte de Dios, yo lo puedo emplear como algo que tenga más autoridad que la misma palabra de Dios. Y esto se llama misticismo. Esto significa tener una experiencia subjetiva con la deidad que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Estas experiencias personales, sin un fundamento bíblico, es construir en la arena y es sumamente peligroso. No se puede dejar el camino de la subjetividad por el camino del objetivo, que es la palabra de Dios, que es firme y verdadera. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cualquier encuentro místico con el más allá que yo pueda tener, si no está basado en así dice Jehová, eso es totalmente equivocado y errado y no tiene ningún sustento y apoyo de parte de Dios. Vamos a la parte del lunes, el título, experiencias cercanas a la muerte. Algunos de los argumentos modernos, tristemente más populares, para demostrar la teoría de la inmortalidad natural del alma, son las experiencias cercanas a la muerte. ¡Qué cosa tan terrible! Incluso están tratando de hacer esto un tema científico, un tema sumamente relevante, pero es un tema totalmente contrario a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una cantidad de relatos de resurrección allí en la Biblia, y lo encontramos primero de Reyes 17, segundo de Reyes 4, Marcos 5, Lucas 7, Juan 11, y en todos estos relatos de resurrección no encontramos a estas personas hablando acerca de su experiencia cercana a la muerte. Todas estas experiencias cercanas a la muerte, informadas en la literatura moderna, pertenecen a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas. Por ejemplo, en contraste con Lázaro. Ahí encontramos que Lázaro estaba totalmente muerto. Y esto es un tema sumamente peligroso. Por lo siguiente, si nosotros aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos, entonces básicamente todas estas personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte, y ya esto es sospechoso, cercano a la muerte, entonces no es muerte,
Dice, entonces, básicamente nos quedan dos posibilidades, ¿no? Un número uno, o es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en el mar por mucho tiempo, deshidratado, está como a la deriva en el mar, empieza a alucinar y empieza a ver cosas y empiezas a hablar con personas y lo que está haciendo realmente está fuera de sí, no necesariamente está en su sano juicio. Y esto puede ocurrir también con alguna persona que está pasando por esta situación clínicamente muerta, en el sentido que no funcionan algunos signos vitales y demás, y puede estar quizás alucinando o alguna situación se le muestra allí en forma de una pesadilla como la que tenemos usualmente nosotros. En algún momento hemos tenido alguna pesadilla. Esa puede ser algún tipo de situación que sucede en esas personas que están allí en gravedad en un hospital o en alguna situación. La segunda posibilidad es una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural, porque el enemigo de Dios se encarga de, en los momentos más duros de la vida del ser humano, pues ahí es donde él se manifiesta. Y como vemos estas personas que cuentan experiencias que estuvo allá en el túnel, cercano a la muerte y demás, siempre han hablado, o en su gran mayoría, han hablado con sus antepasados, con personas que ya están muertas. Entonces, evidentemente, aquí estamos en presencia de un engaño satánico, porque los muertos nada saben, porque es imposible que una persona muerta pueda hablar con otro muerto. Y normalmente encontramos eso en estas personas que supuestamente dice pasar por esta situación de conversación con familiares, amigos que ya han estado muertos. Esto es algo terrible. Este engaño y convence a muchos, tristemente, es algo muy terrible y que nosotros tenemos que apegarnos a la Biblia, a la enseñanza de la palabra de Dios, que cualquier experiencia que tengamos nosotros o que podamos tener, si va en contra de la enseñanza de la Escritura, eso no proviene de Dios. Sea la experiencia que sea el sentimiento que yo sienta, sea lo que yo esté pasando, yo tengo que fundamentar todo lo que estoy pasando con la palabra de Dios. Vamos a la parte del martes, el título, la reencarnación. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría. Son explicaciones, formas de darle vuelta a este asunto de que el alma es inmortal. Entonces buscan distintas alternativas. Una de ellas ha sido esta concepción, esta teoría antibíblica de la reencarnación, la transmigración del alma, y esto realmente no es verdad. Piensan que el espíritu alcanza niveles aún mayores de conocimiento y la moralidad va aún en crecimiento, en su perfección, en los distintos niveles de encarnación, ¿no? Yo digo que cómo el ser humano se ha inventado teorías para no aceptar la palabra de Dios, que es sencilla, es clara. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. Vas a morir de a poquito hasta que finalmente dejes de existir. Para quienes se toman la Biblia en serio y la toman como la palabra de Dios, no es posible aceptar esta teoría de la reencarnación. En primer lugar, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Número 2. Niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de Cristo. Y quiero hacer un énfasis. Miren cómo esta doctrina falsa de la salvación por obra, cómo está entrelazada en la mayoría de los engaños satánicos y con respecto a la inmortalidad del alma. En tercer lugar, esta teoría de la encarnación contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino futuro.
No importa lo que tomemos ahora como decisión, porque al fin en la siguiente vida, o si no en la siguiente, o si no en la siguiente, podemos tomar mejores decisiones. Esto no es así. Este es el momento de la oportunidad, es el momento de la gracia, es el momento de aceptar a Jesús, ahora que estamos en vida, conscientes. Número 4, esta teoría de la reencarnación minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿para qué viene Jesús? Si estamos en distintas etapas, si estamos en distintas progresiones, no tiene ningún sentido. Número 5, la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los problemas de esta vida, lo cual esto es totalmente antibíblico. Jesús mismo murió una sola vez y para siempre. Y Jesús resucitó una sola vez. No hay ninguna teoría de la reencarnación en la palabra de Dios. Vamos a la parte del miércoles. Culto a la nigromancia y a los antepasados. Esta palabra que estamos aprendiendo hoy, la nigromancia, es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos del futuro. Qué cosa tan triste, el consultar a los muertos. Los muertos nada saben, no están. Si nosotros consultamos a algún muerto, estamos consultando directamente al mismísimo demonio. Y esto es algo sumamente peligroso. Aquí creo que está la importancia del estudio de las lecciones de la escuela sabática de este trimestre. Porque aquí se desencadena la parte final y última de lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que desea es que le consultemos a él. Finalmente, ¿por qué vía? Nosotros pensando que le estamos consultando a nuestros antepasados y resulta que son los demonios disfrazados haciendo el papel de nuestros familiares y entonces estamos directamente conversando con los demonios. Esto es grave. La Biblia dice claramente que no debemos de consultar a espiritistas, medium, hechiceros, nigromantes. Todo eso que está en el pueblo de Dios debe ser apartado, debe ser arrancado del pueblo de Dios. Yo nací, me crié en un país donde se practica mucho la brujería, el espiritismo. Allí en La Habana, Cuba, esto es una religión que constantemente está floreciendo cada día más en Cuba, tristemente. Y es interesante cómo dentro de los cultos espiritistas dice, vamos a bajar el muerto, vamos a traer el muerto. Y hay consultas. Eso es el demonio puro actuando. Yo recuerdo que estaba en la iglesia, en la parte de afuera parado, y al lado de la iglesia había un culto espiritista. Y yo estaba parado inocentemente, yo era un niño frente a mi iglesia, adventista del séptimo día, y recuerdo que la persona que estaba al frente del culto espiritista satánico me dice, necesito que te corras de acá, que te eches para allá, porque no estás permitiendo que el muerto baje, que esté el espíritu que necesitamos allí en nuestro culto. Yo no entendía mucho lo que estaba diciendo y demás. Ahora que ya tengo un poco más de edad, puedo entender lo que estaba pasando en aquella ocasión. Lógicamente, un hijo de Dios, con la presencia de Dios, tiene mucho más poder que el enemigo y todas sus huestes. Y estas personas tratan de poner una gallina prieta, tabacos, distintas frutas, invocando a sus demonios, invocando a sus espíritus. Nada de esto puede contra un hijo de Dios. Aquí nosotros tenemos en la Biblia claramente un pasaje donde Saúl llegó a un punto tal que empezó a consultar a una espiritista, la pitonisa de Endor. Y ahí él pensaba que estaba hablando directamente con Samuel y estaba hablando directamente con el enemigo de Dios, con los mismísimos demonios. Queridos hermanos, esto es grave. Esto es grave y el camino hacia la destrucción comienza con el primer paso, con la primera creencia falsa de que el alma es inmortal, de que los muertos tienen algo de conciencia, hay un espíritu por allí. Esto es grave. Y no debemos entrar, ni conversar, ni espaciarnos en este tema. Isaías 8, 19 y 20 dice claro, y lo podemos comparar con Isaías 19, 3. Y si os dijere, preguntad a los encantadores, hechiceros, espiritistas, adivinos, que susurran hablando, responded claramente.
Nosotros consultamos solamente a Dios. Allí el texto lo dice en forma de pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Y vuelve a decir otra pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Siempre nos remite a la Biblia. Lo que la Biblia dice, eso es la verdad. Lo demás no tiene ningún tipo de valor. Así que fundamentemos nuestra fe en la palabra de Dios. No consultemos a nada ni a nadie, solamente a la palabra del Señor. Vamos a la parte del jueves. El título: las personificaciones y otras apariciones. Tristemente, el enemigo está haciendo todo lo posible en su recta final para destruir a todos los seres humanos. Y ha hecho hasta apariciones, se revela mediante demonios con respecto a las personas que ya han muerto y se han aparecido a personas vivas. Y esto ha traído mucho engaño y ha traído mucho problema a gente que todavía cree en algún santo que se apareció en algún momento, que salió del mar en algún instante. Eso no es real, eso es una mentira del enemigo. Los muertos nada saben, no existen personificaciones de nada. Esos son demonios disfrazados. Si a un ser querido, por más que yo lo haya querido mucho en vida, si yo lo vi morir, lo veo en el cajón, lo entierro y ya hice mi duelo y ya esa persona murió y ahora esa persona se me aparece, es el mismísimo demonio. No me puedo dejar engañar. El versículo de memoria es muy claro. Dice: no te maravilles, porque Satanás va a hacer todo lo posible por hacer apariciones. Incluso utilizará personas que parecen ministros de justicia, pero es solo para engañar. Y Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios, y estad firmes contra las acechanzas del diablo. Hay muchas personas que se espacían en hablar de estos temas, de mencionar tanto la palabra, el nombre del enemigo de Dios, de hablar de las fuerzas demoníacas, y es un placer, como pareciera como que es un gusto, y todo lo demonizan, ¿no? Si tienen una gripe, pues tengo el demonio de la gripe. Si tienen una situación económica, tengo el demonio de la economía baja. Pero si tengo algún problema con mi esposa o mi esposo, entró el demonio del matrimonio. No, mucho cuidado. Porque si hacemos estas cosas, estamos tanteando muy de cerca con el enemigo de Dios. Y estas apariciones y estas personificaciones, que pueden ser literales, demonios disfrazados, también se manifiestan en este tipo de temas. Yo he leído algunos libros que son muy buenos, pero repiten tanto la palabra del enemigo de Dios, su nombre, su título y los demonios, y repite tanto que lo dejo de leer. Digo, algo raro me suena acá. Hay que hablar de Jesús, hay que hablar de la vida, hay que hablar del amor de Cristo, del poder de Jesús, ese poder que destruye a todas las tinieblas del enemigo. Porque mucho más poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Y no existe ninguna personificación de muertos. Eso es el demonio en persona. No hagáis caso de esto. No que se apareció Jesús por allí, por un parque. No que vimos a Jesús allá en la televisión. No, eso no existe. Cuando usted y yo veamos a Jesús por segunda vez en gloria y majestad, óigame, dice el texto que todo ojo, absolutamente todo el mundo, de todos los tiempos y de todos los lugares, verán a Jesús en gloria. No hay necesidad de estar diciendo está por acá, está por allá. Ese es el enemigo de Dios disfrazado, haciendo personificaciones y haciendo apariciones. Hay tantos Jesuses ahora apareciendo, hay de distintos países. Eso es una mentira, eso es un engaño que puede engañar a miles, pero querido hermano, querido amigo, a ti y a mí no, porque nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios y estamos cubiertos con la armadura de Dios. Vamos a la parte final, al viernes,
y realmente no conocía este término, el Soul Fund, una fundación que afirma que está creando tecnología que nos permitiría comunicarnos con los fallecidos mediante mensajes de textos, llamadas telefónicas y videoconferencias. ¡Wow! Es interesante que cada día el enemigo está haciendo más guerra y utilizando hasta la misma tecnología para poder destruir al ser humano. Queridos hermanos, no sigamos. Van a salir cosas como esta aún mayores. Si Jesús no viene antes, los engaños van a ser en el área tecnológica, en el área científica, en cualquier área. Aferrémonos a la palabra de Dios. Los muertos nada saben. No hay reencarnación. No hay consultas con muertos. No hay ningún tipo de consultas para preguntarle acerca del futuro y alguna cuestión de inteligencia y conocimiento. Ellos están muertos, no pueden decir nada. No existe ningún tipo de personificación de nuestros seres queridos, son demonios. No existe la nigromancia, eso no existe. No existe la reencarnación. Eso de las experiencias cercanas a la muerte, todo eso es dudoso. Y todo lo que entra en el plano de la duda no proviene de Dios. Aferrémonos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que todo aquel que en vida confía en Dios, acepta a Jesucristo como Salvador personal. Si Jesús llegara ahora, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y partiremos con Jesús para vivir 1000 años en el cielo y después la eternidad acá en esta tierra renovada. ¿Qué es lo contrario a la palabra de Dios? Todos estos temas que hemos hablado en esta semana. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que creer que los muertos nada saben, que todo es especulación, solo para hacer creer que lo que Dios dijo no es verdad. Y si Dios lo dijo, es la pura y absoluta y única verdad. ¿Es importante conocer la verdad? Por supuesto que sí, porque la verdad es transformadora, la verdad es liberadora, la verdad es segura, la verdad es algo importante para nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que podamos seguir confiando en la palabra de Dios, que podamos seguir confiando en nuestro Dios amante, que hablemos más de Jesús, hablemos más de la vida eterna, hablemos más de la segunda venida y que estos temas sean solo mero conocimiento para nosotros hacer rechazo total a todo lo que se oponga a la palabra del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Si estás pasando por un problema, recuerda, los problemas son temporarios, Dios es eterno y verás en tu vida la gloria de Dios. Te deseo una jornada muy feliz. La bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.